Muy buenos días, mis estimados hermanos y hermanas. Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Berlioz, República de El Salvador. Recuerden, hoy es Día del Señor, el día de honrar y alabar su sagrado nombre. De tal manera pues que debemos de estar con esa mejor actitud en relación a lo que nuestro Señor quiere de cada uno de nosotros. Recuerden que estamos estudiando el libro de Génesis y estamos estudiando el capítulo 21. Este tema general trata sobre la tirantez que hubo entre Isaac e Ismael, pero trata varios temas. Voy a hacer un recordatorio de lo que ya hemos estudiado. Aparte de la introducción, hemos dedicado tiempo al nacimiento de Isaac, a los celos de Sara, a la promesa divina que se le hizo a Agar. Ahora vamos a ver otro interesante aspecto de este episodio de la vida de Abraham. Y vamos a ver el tratado de Abraham que hizo con Abimelech y que está comprendido en los versos 22 al 34. En este nuevo relato, el foco se desplaza nuevamente a Abraham, que una vez más se encontró negociando con Abimelech. Entonces vamos a ver básicamente el tratado. Este tratado está comprendido en los versos 22 al 26. Leamos. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló a Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, hay que ponerle cuidado a esta declaración, Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Ni yo lo he oído hasta hoy. Esto es lo que aquí se nos presenta en relación a este tratado. Bueno, vamos a comenzar con el análisis del versículo 22, donde dice que aconteció en aquel mismo tiempo que habló a Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que este incidente tuvo lugar, como nos dice el texto, en aquel mismo tiempo. La pregunta surge de manera natural, ¿cuál tiempo? ¿Cuál tiempo habla acá? Algunos piensan que el autor de Génesis dio marcha atrás al momento justo después de que Abraham mintió a Abimelech acerca de Sara, antes del nacimiento de Isaac, que se da aquí precisamente en este capítulo 21. Si bien este punto de vista
es posible, parece más probable que la expresión en aquel mismo tiempo quiere decir que los acontecimientos en la narrativa se dieron cronológicamente. En otras palabras, el tratado sobre Abraham y Abimelech se produjo después del nacimiento y destete de Isaac y la expulsión de Agar e Ismael. Hay que tomar en cuenta cuándo es que se da este tratado, pues. En esta ocasión, Abimelech trajo consigo a Ficol, príncipe de su ejército, como quien dice, como que era el ministro de defensa, para poder comprender, pues. El nombre Ficol es de origen incierto, ha sido identificado por algunos como Urrita de Anatolia o de Filistea. Miren lo que dice, vamos a Génesis 21, vamos a leer verso 32 y después nos pasamos al 34. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Bueno, pasémonos a Génesis 26. De aquí leamos verso 1 y 26. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usap, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Entonces, sin embargo, el nombre no ha sido descubierto en ningún texto ni en ninguna inscripción antigua, en vista de que se sabía que los hurritas se habían expandido desde el noroeste de Mesopotamia, o sea, Irak. Hay que tomar en cuenta esto. Se habían extendido desde el noroeste de Mesopotamia, Irak, hasta Anatolia, o sea, Turquía. Se habla, pues, se dice lo siguiente, que los antepasados de Ficol podrían haber venido de el Egeo o Anatolia a través de Creta. Vamos al libro de Amós 9:7. Dice ahí: hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos de Castor y de Kir a los arameos? Entonces, ¿por qué cito esto? Porque era el hogar original de muchos filisteos. Entonces, Abimelech y Ficol elogiaron a Abraham declarando, noten esto: Dios está contigo en todo cuanto haces. O sea, ellos dan por sentado que sea que creyeran en el Dios nuestro, el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, pero el asunto es que le dan la honra y gloria a Dios. Ellos habían observado el incremento de la riqueza y prosperidad de Abraham por varios años, en particular sus enormes rebaños y manadas que él poseía. Tan gran número de animales necesitaban vaqueros, necesitaban pastores que estuvieran entrenados para protegerlos. Más de un cuarto de siglo atrás, recuerden, vimos a 318 hombres que habían luchado al servicio de Abraham.
Recuerden que esto lo vimos en el capítulo 14 y puede que haya tenido el doble a lo mejor en este momento, porque estamos hablando de 25 años atrás. Entonces Abimelech y su comandante podrían bien haber visto el gran séquito de Abraham a lo mejor como una amenaza potencial. Esto es lo que se podía presentar. Entonces vemos que los filisteos, por lo tanto, iniciaron una reunión. Y voy a hablar más adelantito de qué clase de filisteos eran estos. Iniciaron su conversación con un gran cumplido que reconocía que Dios, o sea, Elohim, estaba con el patriarca, estaba bendiciéndolo en todo lo que él hacía. Elohim pues es el término genérico para Dios y el término estándar utilizado por los extranjeros en el libro de Génesis en vista de que se podría aplicar a cualquier Dios. Miren lo que tenemos en Génesis 31:30. Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? O sea, ídolos, pues. A eso se refiere. Luego vamos a Génesis 41:38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Entonces podemos ver pues que con el fin de evitar la tensión o de evitar las hostilidades entre los hombres de Abraham y los suyos, Abimelech deseó hacer un tratado, o sea, un pacto de no agresión, un pacto pacífico, pues, con este rico y poderoso extranjero, porque esa era la realidad de Abraham, un hombre rico con muchas posesiones. Esta conferencia entre los dos hombres podría haber sucedido varios años después de su primera reunión, de la cual estudiamos en el capítulo 20 de Génesis, porque la situación entre ellos se invirtió de alguna manera. Originalmente, Abraham había temido por su vida en la presencia de Abimelech. Es lo que le llevó a mentir acerca de Sara y darla al rey como esposa. Ahora, sin embargo, las circunstancias parecen haber sido totalmente diferentes. Las bendiciones de Dios habían aumentado las posesiones del patriarca y habían aumentado también el número de sus combatientes, lo que hace un momento decía. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El rey parece haberse intimidado con este extraño en su tierra, pues bueno, un extraño, un poderoso, un rico y no un medio rico, un ricazo podemos decir. Y luego con tantos hombres que le están defendiendo, bueno, si pasamos esto a los tiempos modernos, nosotros podemos ver que un hombre rico, que tenga muchas posesiones, con solo que ande 4 guardaespaldas, es de ponerle cuidado, es de no nunca agredir sobre esta persona, ¿ve? Entonces, imagínense, en el capítulo 14 vimos 318, habían pasado 25 años, y es fácilmente que el número de soldados armados habían aumentado. Versículo 23. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, noten cómo se asegura, ni a mi hijo ni a mi nieto,
sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Por lo tanto, vemos que Abimelech vino con su comandante militar buscando una alianza con Abraham. Pidió que el patriarca jurara por Dios que no le faltara a él, ni a su hijo, ni a su nieto. En otras palabras, el rey, o sea Abimelech, quería llegar a un acuerdo en el que Abraham hiciera un juramento solemne delante de Dios de no agresión, pues, de no atacar a su pueblo, ni intentar suplantar su reino, ni futura dinastía. O sea, podemos ver que lo que en el lenguaje actual lo podríamos tildar como era un tratado político en cierto modo. Claro, aquí está en juego la situación que tiene que ver con la promesa de Dios hacia Abraham. Abimelech exigió que Abraham le mostrara el mismo tipo de bondad, o sea, el chesed que ya hemos visto que es lealtad o misericordia, que le había manifestado al patriarca como alguien que ha morado, o sea, el gur en el idioma hebreo, Jehuere, o sea, vivido como extranjero en la tierra. Esa era la condición de Abraham. Y es que es de entender que hay personas que económicamente son tan poderosas que no tienen problemas para vivir en ningún país a causa de sus posesiones económicas, no en el sentido de que por el dinero en sí, sino que el dinero le facilita pues cualquier otra situación, además de las inversiones que pueden hacer en determinado país. Versículo 24. Y respondió Abraham, yo juraré. Abraham dijo rápidamente, yo juraré, a pesar de que solo leemos del patriarca haciendo el juramento, sabemos que ambos hombres tenían que hacerlo para que este pacto de no agresión fuera jurídicamente vinculante. Entonces, por lo tanto, al final del relato de esta ceremonia, el narrador incluyó la afirmación de que juraron ambos. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí dice juraron ambos. Lo dice en el versículo 31 que veremos más adelante. Observando pues con fidelidad este juramento, este tratado. Probablemente no fue mencionado anteriormente porque puede suponerse que el que busca el pacto juraría su fidelidad a él. La única pregunta era si Abraham haría tal compromiso con Abimelech. Tan pronto como accedió a hacerlo, el resto de la ceremonia pudo proceder. Por eso se expresa en el versículo 25, y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Antes de que los dos hombres ratificaran este pacto, Abraham sacó a relucir una queja que había que abordar. Es precisamente lo que vemos aquí, reconvino a Abimelech que sus hombres habían cavado un pozo de agua. En Génesis capítulo 26, leamos los versos 15 y 18, algo semejante. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días,
los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado, que los siervos de Abimelech le habían quitado. Este fue un caso de prueba importante para el patriarca. Después de haber jurado, o sea, ¿qué es haber jurado? Bueno, mostrar bondad, o sea, el chesed que les digo, mostrar bondad al rey y a su pueblo. Por eso Abimelech le dice, ahora pues, júrame aquí por Dios, o sea, comprométete, que seas un pacto serio, un tratado serio. ¿Ve? No podía castigar este acto criminal de los hombres de Abimelech sin quebrantar su juramento. Entonces, por lo tanto, el único recurso de Abraham era apelar al rey pidiendo justicia en este asunto. O sea que se puede ver que Abimelech, en su condición de un gobernante, de un rey, pues, fue bastante sabio en su manera de proceder. No fue alguien que, bueno, yo soy rey y como soy rey se tiene que hacer esto. No procedió así de esta manera. Versículo 26. Dice, y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Fíjense que aquí hay tres cosas. Uno, no sé quién haya hecho esto, es la primera. Segunda, ni tampoco tú me lo hiciste saber. ¿Cuál es la tercera? Ni yo lo he oído hasta hoy. O sea, Abimelech hasta ese momento se da cuenta de ese problema, de ese pozo que le habían arrebatado a Abraham. Si bien la queja del patriarca sobre un pozo robado podría no parecer un delito grave para algunos de nosotros en la actualidad, porque a lo mejor usted esté pensando, y yo, bueno, pero si ahorita depende del país y la urbe donde vivamos, ni se usan los pozos. Pero hay que verlo desde el punto de vista de lo que representaba un pozo que producía agua en aquellos tiempos. Era un asunto potencial de vida y muerte para personas y animales en una tierra semiárida. Estamos hablando de estas condiciones geográficas, pues. Entonces, ¿qué valor tenía una promesa de que Abraham podía vivir en la tierra en paz cerca de Abimelech si no tenía derechos a su agua? Por eso es que era necesario establecer ese tratado y también que se dieran las condiciones de cómo se estaba estableciendo este tratado. El asunto era una buena prueba para el nuevo tratado. Abraham quería saber si el rey trataría de manera justa con él y corregiría el mal hecho por algunos de sus siervos. Después de todo, Abimelech le había invitado él y a todos los que estaban con él a vivir en la región. Acuérdense que Abimelech le dijo a Abraham, habita donde bien te parezca. O sea, le dio, como quien dice el dicho popular, le dio carta blanca, pues, para que Abraham hiciera uso de las tierras para habitar. Esto implicaba naturalmente el uso de la tierra y su agua para su supervivencia. Ustedes tienen que entender esto, pensemos otra vez, vuelvo a decir, que en los tiempos actuales
el agua, y yo sé que hay excepciones y muchas, dependiendo del país y de sus avances, pero por lo menos a nosotros aquí en esta región, el agua nos llega con facilidad y nos llega en abundancia. Pero esto implicaba naturalmente el uso de la tierra y su agua para su supervivencia. El rey alegó completa ignorancia en cuanto a quién había hecho esto. Entonces pasó un poco de la culpa en el asunto a Abraham, diciendo que había sido negligente en informar del problema. Pueda que sí, que hasta este momento que hubo necesidad, Abraham mencionó sobre el hurto que su gente le habían quitado ese pozo. Entonces Abimelech hizo hincapié en que él no lo había oído hasta hoy. Una excusa no lo puedo decir yo, pero yo sí lo que puedo ver es que procedió con la verdad. No lo sabía, ahora que ya lo sé, entonces puedo proceder. Entonces sí procedo en relación a esta situación que Abraham está pidiendo. Pero en los siguientes versículos se ve la ratificación del tratado. Miren lo que se nos presenta desde el verso 27 hasta el 34. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Bueno, versículo 27. Dice que tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pactos. Abraham evidentemente le creyó a Abimelech cuando éste negó saber que sus siervos se habían apoderado de su pozo. Porque usted no puede ver que Abraham tiene una pizca de duda. Abraham lo acepta. Acepta lo que Abimelech le dice: yo hasta ahora me he dado cuenta. ¿Ve? O sea, ni uno ni el otro fueron reacios a la situación. Abimelech de decirle: no, Abraham, me estás mintiendo. Y luego Abraham decirle a Abimelech: no, Abimelech, ¿cómo es posible que no supieras? No, no se ve esta situación, no se ve para nada eso. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Abraham evidentemente le creyó a Abimelech cuando éste negó saber que sus siervos se habían apoderado de su pozo. Aunque el texto no registra el resultado de esta controversia, el rey probablemente acordó investigar la reclamación del patriarca. Abraham probablemente no habría ratificado el pacto de no agresión de Abimelech, sin alguna garantía, pues, de que el rey corrigiera el mal hecho a él. En agradecimiento por la solución pacífica de la controversia, el patriarca dice que tomó ovejas y vacas
y dio a Abimelech. Era la forma como se comportaban en estos tratados, en estos arreglos, en estos juramentos que hacían. O sea, eran nobles, pues, eran respetuosos cuando se hacía un tratado en las mejores y buenas condiciones. Bueno, con la restauración de las buenas relaciones, hicieron ambos pacto, el cual, noten bien, incluían obligaciones mutuas, tanto de un lado como del otro lado. Era recíproco esta situación. La expresión hebrea que se traduce como hicieron pacto es karat berit. Karat berit son 3 palabras. Literalmente quiere decir cortar un pacto. Cortar un pacto, que podría aludir a la antigua práctica de cortar un animal en 2 y pasar por el medio de las piezas cortadas del cadáver. Mire lo que tenemos, unas citas bíblicas de refuerzo. Vamos a leer Génesis capítulo 15, versos 7 al 11, y después nos pasamos a los versos 17 y 18. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra, note, una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Versos 17 y 18. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces ustedes pueden ver que realmente se usaba pues a los animales y partirlos por mitad para sellar un pacto. Era para darle formalidad. Entonces las personas que lo hacían caían bajo una maldición que decía: el destino del animal debe caer sobre todos los participantes que no se adhieran a las obligaciones del pacto. Era una manera pues de cómo ratificar y de darle cumplimiento, de darle una total garantía. Es como nosotros, ¿verdad? Fíjense bien que en este tiempo no se habla de firmar un pacto, sino todo esto que estoy diciendo era lo que hacían los animales, cómo los partían por mitad. Pero ahora en día nosotros, y yo creo que se puede decir que a nivel mundial, la garantía de un pacto, de un documento, es firmar. Cuando estampamos nuestra firma, estamos diciendo que aquello se va a cumplir. Yo me voy a quedar ahorita acá para seguir con esta segunda parte, que sería la quinta parte de nuestro estudio que estamos estudiando en este capítulo 21 sobre la tiranía que se dio entre Isaac e Ismael. De tal manera pues que siempre les invito a que en unos 40 minutos pues volvamos a sintonizar para poder escuchar el mensaje completo. Y es más, ahora lo que estoy haciendo es la discusión de
la exégesis, pues, se puede decir, de lo que aquí se dio. En las lecciones que vendrán el otro día del Señor, si el Señor así nos lo permite, ya vamos a estudiar la aplicación que se da en relación a todo lo que sucedió acá. Pongámonos en oración. Padre nuestro, te damos gracias porque nos permites estudiar tu divina palabra y aprender de ella. Eso es lo más interesante, aprender, pero una vez aprendemos, lo ponemos por práctica, en el sentido de que nos ayuda a nuestra formación espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.